hasta nunca ha pasado. Ya no vivimos más sin ti. Algo nuevo ha llegado. Podemos ver el sol salir. Su luz en las tinieblas resonó. Seguimos el camino hacia su voz. Hola, futuro, no tenemos miedo. Él está con nosotros. Aquí estamos nuevamente en Estación Futuro, que es el nombre de nuestro programa, en donde desfilan protagonistas de este mundo actual caracterizado por esta revolución demográfica, y también, por qué no decirlo, revolución cultural que trae esta nueva demografía y esta posibilidad que tenemos de vivir más años, ¿no? El tema es cómo los vamos a vivir. Y hoy en Estación Futuro nos vamos a dar un lujo. Vamos a presentar la persona que está aquí a mi derecha. Yo la conozco hace muchos años ya. No sé cuántos, pero nos conocemos hace muchos años. ¿Cómo andas, Lía? Bien, no más bien, Gaby. Lía la verdad Deichmann. que un placer estar acá, un placer. Médica, especialista en gerontología y geriatría. Sí. Las dos, tenés las dos. Y psicogeriatría también. Psicogeriatría, tenés las tres. Sí. Tachame la doble. Bueno, Lía es también la presidenta, ahora vamos a hablar de eso, de ILC, le vamos a preguntar qué es, vamos a hablar un montón de cosas con Lía. Pero antes te quiero preguntar, Lía, ¿cómo es tu acercamiento al mundo de las personas mayores y del envejecimiento? ¿Cuándo comenzó? Viviendo en Europa, yo había ido a Holanda por una beca acompañando a una beca a mi marido, que iba a hacer su máster en electrónica en Holanda, y yo estaba casi recién recibida, había hecho nada más que el internado acá, y fuimos allá, y empecé a ver, digamos, que había cosas que pasaban en Europa que acá no estaban pasando, y cuando él terminó eso, fuimos a Inglaterra. Él fue contratado a Inglaterra, y ahí en Inglaterra era el momento más importante, digamos, del Sistema Nacional de Salud. Era excelente, o sea, capacitarse en Inglaterra era un sueño. Y bueno, yo a los pocos días, bueno, eso tiene que ver con mi locura, con mi desfachatez, me metí directamente, sin pedir audiencia ni nada por el estilo, a hablar con un director del hospital, de uno de los hospitales de la ciudad donde vivíamos, que es una ciudad bastante importante, Northampton, y ahí conseguí trabajo y tomé conciencia, digamos, que esa era la residencia en geriatría, y que si bien a mí me había gustado mucho trabajar con chicos, realmente me resultaba muy doloroso trabajar con chicos. Yo era muy jovencita, yo me recibí a los 22 años, así que, y bueno, y de repente geriatría tenía todo lo que me gustaba, o sea, tenía la parte biológica, la parte psicológica y la parte social, que era lo que a mí me encantaba, y poder trabajar con familias. Y bueno, así empezó. Hice la residencia en geriatría, después hice la residencia en psiquiatría, y después ya, cuando me estaba volviendo, estuve unos cuantos años en Inglaterra, empecé a trabajar con los franceses en toda la parte, digamos, de gerontología social, y, en fin, todo lo que hace hoy en día no se puede hablar así no podés hablar de nada si no lo mirás con un enfoque social o un enfoque sociológico. Dijiste que estaba pasando algo en Europa que acá todavía no pasaba. ¿Qué estaba pasando en Europa? Y bueno, estaba apareciendo esto como una necesidad. O sea, de repente la población de ellos en los años 70 estaba bastante envejecida, y tenían que empezar a ofrecer servicios especiales para las personas mayores. O sea, y acá todavía de eso no había nada. O sea, no existían lugares, servicios donde hoy en día tenemos, no tantos, pero tenemos. Y era muy interesante, como te digo, o sea, era una cosa totalmente nueva, y como me gustan también las cosas nuevas,
decidí aceptar el desafío. ¿Y qué te pasó cuando te vinculaste? Venías de trabajar nada más y nada menos que con chicos. Cuando empezaste a trabajar con personas mayores, ¿qué te pasó? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Por qué? Me gustó mucho. Primero me tocó trabajar con mujeres, porque ahí tienen las salas de mujeres, las salas de hombres. Me gustó trabajar con mujeres y aparte tengo bastante facilidad para los idiomas y tengo muy buen oído. Entonces, de repente yo podía comunicarme con ellos y ellos mismos no se podían comunicar con las personas mayores. Y eso a mí me hacía muy bien y le hacía muy bien a las personas mayores. Más aún, tenía un consultorio externo de psiquiatría con gente, digamos, que había migrado de los barrios más bajos de Glasgow, que ya de por sí hablar en escocés es difícil, pero si vos venís de Glasgow no te entiende ni tu madre. Y ninguno de mis compañeros quería hacer consultorio porque no le entendían a la gente y Claro. yo les entendía lo que ellos me pedían. Entonces para ellos eran una contención bárbara. En ese entonces, Sí, ¿tenías capacidad de imaginarte lo que estamos viviendo hoy, esta revolución de la longevidad, o no? no tanto, no. No, sí sabía. Lo que pasa es que hoy en día yo veo la revolución de la longevidad como algo que ya está y algo de lo cual, digamos, es un verdadero desafío y es gratificante. En ese momento hubiera pensado de que el mundo no estaba preparado para esto, no estaba preparado. O sea, nosotros sabíamos que podría pasar, pero no sabíamos de que iba a pasar así. No, en el mundo y acá en la Argentina, ¿no? Y también, o sea, es la revolución de la longevidad, o sea, es una revolución. Es una revolución y en este momento como ¿Vos crees que hoy estamos preparados? estamos mejor preparados, no estamos preparados, pero hay una generación, ¿Qué significaría estar preparados para vos? voy a hablar como una persona mayor, porque es importante, o sea, mi generación, la generación de los baby boomers, los que nacimos después de la guerra, hemos tenido que vivir tantos cambios a lo largo de tantos años. Cambio, adaptación, adaptación. La forma en que nos educaron no tiene nada que ver con la forma que educamos a nuestros hijos, no tiene nada que ver con la forma que educaron a nuestros nietos, no tiene nada que ver con cómo nos capacitamos nosotros en los colegios, a todo lo que tuvimos que aprender después. O sea, esta generación es una generación muy fuerte. Los que tenemos entre 60 y 75 años, somos fuertes porque nos hicimos fuertes y aparte defendemos nuestros derechos. O sea, defendemos nuestros derechos y al defender nuestros derechos es quizá lo que más nos prepara para esta revolución de la longevidad. O sea, que realmente no sean que los otros nos tengan que decir lo que tenemos que hacer, que seamos nosotros los que en una decisión compartida podamos decir esto es lo que queremos y nos gustaría que las cosas fueran así. ¿Y sentís que hay lugar para eso? Sí, totalmente. Mira, hace poquito estuve en Santa Fe, hicimos unas jornadas en Santa Fe desde el Centro de Longevidad. La idea mía desde hace un año y medio es hacer cosas en el interior. Entonces fuimos a Santa Fe, fueron las segundas jornadas del litoral, habíamos hecho antes en Entre Ríos y fue, primero que todo, excelente convocatoria de profesionales. Y lo que más me llamó la atención fue el último día que se hizo una convocatoria. Las personas mayores y vinieron 400 personas mayores. 400, no estoy exagerando, 400 personas mayores a participar y a expresar y a comunicar. O sea, fue un lujo. Santa Fe fue un lujo. Tanto es así que vamos a repetir una en Córdoba este año y a lo mejor en Mendoza, no lo sé. Mendoza todavía está. Pero la idea mía es seguir trabajando en el interior. La gente del interior obviamente no tiene las facilidades que tenemos nosotros, pero por otro lado, como viven en ciudades más chicas, algunos servicios son más fáciles. Hablaste de los derechos. Sí. Y decís que, bueno, que sos parte de una generación que puede pelear por derechos. Sí, si no lo hacemos es porque nos equivocamos de canal, digamos. O sea, nosotros somos conscientes de lo que nosotros podemos, lo que hemos podido hacer. ¿Crees que las personas mayores están peleando por sus derechos?
Un poco más que antes. Creo que antes muchos no lo hacían. O sea, simplemente te jubilabas y ya está. Y pensaban que la vida se acababa así. Y ahora tenemos por delante 30 años más desde la jubilación, 25 a 30 años más, y tenés que pensar qué vas a hacer con esta otra parte de la vida. Por eso yo le digo a la gente que de edad mediana, prepárense, fíjense en qué otras cosas les importan, quieren seguir trabajando, sigan trabajando, no van a trabajar en lo que están haciendo, hagan otra cosa, pero tengan un objetivo, tengan un proyecto. Es muy importante. O sea, no se puede vivir sin proyectos. Bueno, yo no puedo vivir, pero supongo que hay varios más. Estamos en un mes muy especial, ¿no? Es Sí. el mes del buen trato a las personas mayores. Sí. ¿Qué es para vos el buen trato a las personas mayores? Bueno, tratar a una persona como un sujeto y no como un objeto, que ha sido lamentablemente la forma del trato. No quiero usar la palabra maltrato. El día al que vos te referís es el día de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, y yo tuve la suerte y la emoción de ser una de las 2 personas que hicimos el lanzamiento en Naciones Unidas en el 2003, junto con Alex Calache de la Organización Mundial de la Salud. Y desde el año 2011 fue instituido como Día Mundial, y es impresionante el despliegue que hay a nivel universal de esto. Hasta los pueblitos más chicos, las ciudades, en todos lados, se celebra, y yo uso la palabra se celebra, porque para mí es una celebración del tomar conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Porque yo sigo pensando que si no lo hacemos nosotros, los mismos actores, ¿quién lo va a hacer? O sea, nosotros tenemos que hacer que las políticas públicas se cumplan. Nosotros tenemos que hacer que las leyes se cumplan. Nosotros tenemos que estar defendiendo nuestros derechos y ayudar a los que no pueden hacerlo a que lo hagan también. O sea, por eso soy una hincha ferviente de la capacitación, de la educación. La semana pasada para el gobierno de la ciudad hicimos una capacitación bastante interesante. Hay mucha gente interesada en trabajar con personas mayores. Ya no son universitarios, pero no importa. Creo que acá también en Alrededor Vador capacitan gente, pero es muy importante. O sea, tenemos que formar a la gente, tenemos que enseñar muchas cosas y tenemos que saber las cosas que están bien, las cosas que están mal y cómo podemos modificarlas. Tenés ahí un prendedor que dice ILC. Y sos sí. la presidenta de ese lugar. Para la Argentina, sí. ¿Qué es? ILC es el Centro Internacional de Longevidad y hay 16 centros en el mundo. Y Argentina, nosotros ganamos por oposición en el año 2005. O sea, ya había en esa época un solo país de Latinoamérica, que es República Dominicana, cuya presidenta es una tipa maravillosa, somos muy amigas. Y bueno, después de ahí entré yo, en el 2005. Y entonces se creó ILC Argentina. Y ahí, bueno, fueron muchos años, hace muchos años que venimos trabajando. Ponemos énfasis en distintos temas. Los últimos temas que más nos han movido son la campaña internacional del viejismo, que acá en Argentina fue muy exitoso, pero también la hacemos en forma conjunta con Canadá, con ILC Canadá, y también se está extendiendo, sé que también Australia lo está haciendo, o sea, y aparte trabajamos con otros, o sea, eso es una cosa que me parece bien, o sea, no creer que uno es dueño de la pelota solamente, sino que tenés que compartir, tenés que buscar otras ONGs que trabajen con temas pertinentes o que le interesen y llevarlos con vos para poder lograr mejores beneficios. ¿Cómo van a ser las personas mayores del futuro? No sé a cuál de los futuros, acá 10 años, acá 20 años. De acá 10, por ejemplo, y de acá 20. Hagamos un esfuerzo. Bueno, mira, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Primero que todo, porque es una contradicción lo que voy a decir ahora. No va a ser fácil porque vamos a vivir más. Y al vivir más, y eso te lo digo como médica, el ser humano a medida que vive más posibilidades tiene de enfermarse.
o más posibilidades tiene de tener algún grado de discapacidad. Si no hacemos prevención, si no trabajamos con longevidad activa y saludable, si no estamos pendientes de todas esas cosas que son fundamentales en este momento, nos vamos a encontrar con una población mundial, y no solamente los países desarrollados, los países en desarrollo como nosotros, con gente muy mayor, muy discapacitada y sin capacidad de respuesta para sus necesidades, tanto desde la gestión pública como desde la gestión privada. O sea, las personas van a necesitar cuidados y apoyos. Y los cuidados y apoyos se los van a tener que dar otros. Es algo que no puede recaer en la familia, por ejemplo. Fíjate que a nivel mundial está totalmente estudiado que quien cuida más es la familia. Más que nadie en el mundo y en todos los países. Entonces, si un gobierno, por ejemplo, no apuesta o no ayudan económicamente, ese sería el apoyo gubernamental para que esta persona pueda seguir cuidando a su familia, esto va a llevar a problemas bastante importantes. O sea, las personas mayores van a ser la mayor parte de las personas. Cada día va a haber menos nenes. Hace poquito, acá en Buenos Aires, se cerraron 2 maternidades importantes. Se cerraron directamente porque no nace ningún nene. Una casualmente el viernes tengo que ir a dar una conferencia a ese hospital que queda un poquito lejos, que es el Pirovano, y ahí se cerró la maternidad. Es uno de los que se cerró la maternidad, precisamente para que las camas puedan ser utilizadas de otra manera. Danos 5 consejos para vivir más y mejor. ¿De qué temas, de qué me tengo que ocupar para vivir más y mejor? Bueno, primero que todo, me parece importante tener una buena salud. O sea, hacer lo posible, o sea, no decir, bueno, esto me pasa porque soy viejo, no, me caí porque me resbalo, no, porque a veces me mareo, o sea, no. Tener un controlarse, tener certeza de que los valores mínimos que uno tiene están bien, hacer actividad física. No hay límite para empezar actividad física, aunque uno no haya hecho nunca en la vida. Hacer actividad física, interactuar socialmente, no quedarse solo. Viste que todo el mundo habla de la soledad no deseada, y dale con la soledad no deseada, y dale con la soledad no deseada. Y yo digo, una cosa es soledad y otra cosa es aislamiento. Hay gente que le gusta vivir sola. Acá más de la mitad de los hogares de Capital Federal son unipersonales, Cava, son unipersonales, y en su mayoría son mujeres, y viven solas. Pero una cosa es vivir sola también por elección, que muchas mujeres hoy en día, o muchos hombres hoy en día, deciden que quieren vivir solos. Pero a la medida que no se aíslen, está todo bárbaro. Por eso, está bueno que vayan a lugares donde haya otra gente, que compartan cosas con gente de su generación y que hagan proyectos juntos, o sea, que interactúen socialmente. Lo peor que hay es quedarte aislado. Te quedás aislado, fuiste. Directamente, lamentablemente es así. O sea, no, eso es muy importante. Y si podés hacer proyectos, no importa qué proyecto, no importa si es un proyecto a 1 año, o si es un proyecto a 2 años, o si el proyecto está centrado en tu familia, si el proyecto está centrado en otro trabajo, o en alguna cosa que quisiste hacer y no la pudiste hacer nunca. Querías pintar, por ejemplo, y nunca pudiste pintar, o querías, actuar, hacer teatro y nunca lo pudiste hacer. Bueno, hoy en día eso sí tenemos para ofrecer desde todas las organizaciones. Todas las que yo conozco, y son muchas. Hay de todo y gratuito. O sea, la gente no tiene que pagar para ese tipo de cosas. O sea, que está al alcance de todas las personas que lo puedan hacer. Pero tienen que ser accesibles. Cosa que, en Buenos Aires hay de todo. El problema con Buenos Aires es que Buenos Aires es muy grande. Y las cosas tienen que quedar más o menos cerca de donde vos vivís, porque el transporte es bueno. Yo considero que el transporte es bueno acá en la capital, pero no quiere decir que por eso todas las personas estén en condiciones físicas de
de usar el transporte. Hay muchas barreras arquitectónicas en Buenos Aires, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, ustedes acá hacen muchísimas actividades, yo los sigo mucho y me parece bárbaro lo que hacen. Hablaste de buen trato. ¿Cuál es para vos el maltrato más frecuente y lastimoso al que se enfrentan hoy las personas mayores? Dos. Y eso te lo digo porque ayer a la mañana participé de uno que se llama Abuso y Maltrato alrededor del mundo, de los 5 continentes. Y todos más o menos coincidíamos en los datos que dábamos. El abuso psicológico es probablemente el más frecuente, y uno que es relativamente nuevo, pero que está pegando muy fuerte y lamentablemente, y a todos nos ha tocado, a mí también me tocó, el tema, digamos, de que te agarren con el teléfono, o sea, que el phishing, o sea, que te enganchen con el teléfono. Las estafas. Las estafas, sí. Se llama phishing, o sea, phishing de pescar, viene. Pescador. Hay mucha estafa. Es brutal, o sea, tenés que ser tenés que estar tan alerta para no darte cuenta, porque a veces levantás sin darte cuenta, levantás y contestás y ya te quedaste enganchado. Te piden una cosa y no te das cuenta. Entonces es un abuso digital, digamos, y que por supuesto te lleva al abuso financiero, que el abuso financiero está permanente. Nosotros hicimos un estudio acá en Argentina sobre abuso y maltrato en los años, mediados de los años 80, que fue el único que se hizo en serio en 3 regiones. Y bueno, nos salió que el más común era el psicológico. Yo sigo pensando que es el psicológico, pero ¿Qué no. vendría a ser el psicológico? Descalificar, ningunear, hablarte como si fueras chiquito, hola, claro. Pedrito, hola, Josecito. Infantilizar. Que alguien te lleve a vivir a su casa porque te dice vos vas a estar mejor en mi casa, y después cuando estás en la casa te tienen completamente aislado y no participas de la vida de la familia. Fundamentalmente eso, o sea, o no te hablan o no te escuchan. Y hay síntomas, se puede diagnosticar, o sea, todo esto hoy en día se puede diagnosticar, sabemos los factores de riesgo, sabemos qué cosas la gente mayor no debería hacer, por ejemplo. Y eso es un estudio que hicimos en Europa, que por ejemplo, este se hizo en Alemania, que los hijos que se separaban y querían volver a vivir con su mamá, por ejemplo, hijos de 40 y pico años, y dependían económicamente y en el hábitat de la madre. Generalmente eran adictos a las drogas, adictos al alcohol. Y esa es una de las cosas que una mamá, o un papá, bueno, pero una mamá, tiene que preguntarse muchas veces antes de aceptar la vuelta de esa persona a convivir con ella. Qué difícil, ¿no? Es muy difícil. No, por eso te digo, fácil no es, pero hay cosas te digo, que hemos avanzado mucho. Acá hay un programa sensacional que lo dirige Alejandra Vázquez, y desde que la Alejandra está ahí, es un programón, porque funciona, que se llama Proteger. Se inició hace 20 años, pero en realidad son los últimos años, que es un lujo, donde la gente realmente se comunica, la gente realmente se puede quejar, la gente también va a la Oficina de Violencia Doméstica Nacional, la gente puede, están también los defensores, o sea, y se intervienen, hay intervenciones correctas. Y cuando hay peligro de vida, hay lugar a donde hoy en día tenemos casas para que las personas que, bueno, por ejemplo, en abuso físico, por ejemplo, puedan ser removidas y llevadas a otros lugares. Se capacita a la policía, se capacita a los porteros, se capacita a quien se te ocurra capacitar, se capacita. Y eso me parece súper buenísimo. No muchas ciudades capitales tienen un programa tan bueno como el nuestro, el programa Proteger. Yo lo traduje al inglés y muy gracioso. Ayer cuando daba los datos de Proteger me daba gracia.
¿Cómo estamos en Argentina y en América Latina respecto a, digo, gerontológicamente hablando, a nivel mundial? ¿Cómo estamos? Crecimos, ¿no? Hemos crecido. Hay lugares de Latinoamérica, porque Latinoamérica probablemente para mí es el continente más desparejo de todos los. Bueno, está África, ¿no? Desigual, decís vos. Desigual. Con África. Desigual. Con África seríamos más o menos. Pero Ajá. fíjate, no es que nos parecemos a África. África también tiene distintos lugares. Sudáfrica es más o menos parecido a nosotros, pero el resto del África no. Pero acá, nosotros los argentinos estamos bastante bien, comparando cómo estábamos, ni hablemos. A nivel, digamos, capacitación, formación. Uruguay también está bien, Brasil también está bien, Chile no está nada mal, Colombia está muy bien. Y después te digo, para de contar, bueno, República Dominicana está bien, pero Centroamérica, no sé si es por la pobreza tremenda que tienen en todo sentido o porque realmente tienen desastres naturales que han tenido y que persisten. Claro. Entonces es mucho más difícil. Sí, estamos mejor que antes, pero hay muchísimo para hacer. Mucho para hacer. Y esto es hermoso, esto de tener una radio y poder comunicarse y que la gente mayor pueda comunicarse me parece maravilloso porque realmente lo que ustedes están haciendo es hacer que las personas mayores se sientan actores de su propio destino, de su vida, que digan realmente lo que piensan. Muchas veces, y esto también está estudiado, las personas que están bajo cuidado no expresan realmente lo que piensan por temor a que haya una retaliation, que se las tomen con ellos. No sé cómo se dice en castellano, que se retaliation, no sé, que se descarguen con ellos. Que se la cobren. Revancha. Una revancha, que se la cobren. Eso te digo que yo lo he visto mucho en muchas residencias. Yo voy mucho. ¿Sí? Yo deambulo bastante. Lo hago desde la época que era asesora de la AMIA. Cuando se internaba alguna persona en alguna residencia, yo siempre iba a ver. Dejaba pasar unos días y iba a ver cómo estaba esa persona y si esa persona se adaptaba o no y si el lugar era tan bueno como decían o no. Y tenía mis trucos yo. Los horarios para ir, toda una serie de cosas. Pero bueno, la persona que... ¿Probabas la comida también? Iba exactamente a la hora de la comida, para molestar. No, iba no, palabra de honor, te juro, teníamos 14 personas, no me voy a olvidar nunca, en un Caballito, en un petit hotel, de afuera increíble era. Y yo le dije a Norma Leu, en esa época Norma era la jefa del servicio, divina, gran amiga. Uh-huh. Dije, Norma, yo voy a ir, porque los informes del asistente social no me terminan de cerrar. Algo está pasando. Y les caí y vi que todas las personas, las que peores estaban, las tenían arriba. O sea que si pasaba algo no podían bajar. Gran error. Las personas que están mal tienen que estar abajo para facilidad de la evacuación. Y segundo, era arroz con arroz le estaban dando de comer. Prácticamente era arroz con 2 o 3 arvejitas dando vuelta. O sea, y se cobraba bien. Digo, a mí no me gusta nada esto. Y volví y le dije, tenés que sacarlas de ahí. ¿A todas? A todas. Sacale, vamos a buscar una nueva. La trabajadora social no lo podía creer. Dice, pero ¿cómo vamos a hacerlo? O sea, no pueden estar un día más y ahí no se manda más gente. O sea, no tienen ningún tipo de consideración por la persona que están atendiendo. ¿Qué pensás, Lías, de las nuevas tecnologías al servicio del cuidado? Robots, inteligencia artificial. Yo pienso que en la medida que uno piense que eso puede ser una ayuda, bárbaro. Usarlo como ayuda, no usarlo para hacer diagnósticos. Tengo mucho temor. O sea que si bien nosotros somos generación de googlear, eso no quiere decir, vos googleás por alguna cosa que realmente estás confundido, qué sé yo. Pero no se puede hacer diagnóstico con la inteligencia artificial. Sí tiene que servir para darte información que si no te llevaría miles y miles y miles de horas buscar. Para estudios de investigación, por ejemplo.
Eso con respecto a la inteligencia artificial. Tiene que ser un apoyo para los profesionales. No de ninguna manera permitir que estudien por la inteligencia artificial. Tienen que estudiar de los libros, de las clases, ¿no? Y no sé, vos sos muy jovencito, pero me hace acordar cuando yo estaba en el secundario, que había unos resúmenes que se llamaban resúmenes Lerú, que eran unos libritos que vos comprabas para rendir si te ibas con una materia. Y te leías el Lerú, era todo lo que sabías, y no habías hecho absolutamente nada durante todo el año, o sea, en esa materia. Entonces, sí, tienen que ayudar, y aparte, bueno, hay que capacitar a la gente para poder... Eso es la otra, ahora hay muchos lugares donde se capacita, y eso es una de las cosas que también, no sé si la hacen acá, pero deberían hacerlas, si no lo hacen, es enseñar a manejarse por lo menos con lo básico. Saber manejarse bien con el teléfono, 2, 3 cosas, 4 cosas, saber manejarse con la computadora, 2, 3, 4 cosas fundamentales. Es muy importante. Y cada vez va a ser más importante porque todo va a pasar por las páginas. O sea, hoy en día querés comunicarte con el banco, nadie te contesta. Yo recién estaba tratando de contactarme con personal, nadie me contesta, me dice vaya a la página. O sea, en general el teléfono no te lleva necesariamente a resolver lo que vos querés resolver. Te mandan todo a la página. El PAMI también hace lo mismo. Todo a la página, vaya a la página. O sea, es muy difícil poder hablar con otra persona. Claro, Sí es difícil. Y la inclusión digital todavía es lenta de mucha gente. A pesar de que hay muchas ofertas, la gente mayor le tiene miedo. La gente hace como una especie de... Se frisa. Se frisa ante una cosa que ya no puedes saber cómo hacer. Yo estudié una compañera que es la jefa de la unidad de geriatría. Tenemos muy pocas unidades de geriatría en el Durán. Me dijo, Lía, pero esto se puede hacer con la inteligencia artificial, yo te hago todos los slides. Y yo los slides estaba acostumbrado a hacerlos de a uno, era todo un trabajo artesanal. Y sí, se puede hacer. Bueno, usarlo como ayuda, como apoyo, pero no como cosa fundamental. Pero te cuento que inclusive desde la ANSES están dando cursos de capacitación para personas mayores. La Fundación Navarro Viola también. Nosotros no estamos haciendo esto en este momento, lo vamos a hacer, pero sí hemos dado ya clases sobre qué es la inteligencia artificial y para qué sirve, para que la gente no se engolosine, que cree que va a resolver todo con la inteligencia artificial. Eso no. Lía, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Por favor. Te quiero hacer una pregunta final. Sí. Este programa se llama Estación Futuro. Sí. Estación Futuro. ¿Cómo imaginas tu futuro? Yo, siguiendo haciendo las cosas que hago. Por ahí a lo mejor aflojar un poco, pero como me dice mi hijo del medio, que es psiquiatra, me dice todos los años decir lo mismo. Aflojar un poco en algunas cosas y seguir adelante mientras yo pueda y mientras lo sienta, porque esto es mi vida. Forma parte de lo que yo quiero. Y porque me satisface y me gratifica mucho. Gracias. Gracias a vos. Divino. Pues lo mejor está por